Bien, jóvenes, volvamos a conectarnos para la segunda sesión. Voy a ir admitiendo a cada uno de ustedes que vaya conectándose. Bien, chicos, nuevamente nos conectamos. Tómame copia. Bien, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ir admitiendo a todos. Primero vamos a hacer una revisión y presentación del plan global para posteriormente, calculando unos 15 minutos antes de terminar, podamos rendir nuestra prueba diagnóstica de personalidad y procesos regulares que saben que me imagino que en las materias que ya han pasado desde el día lunes también han rendido la prueba diagnóstica, ¿cierto? Doctor, disculpe, ahora sí se le ha bajado, creo, la señal porque no se le está entendiendo muy bien, por lo menos yo no. No sé si los demás sí. ¿Cómo me están escuchando los demás? Sí, doctor, no se escucha muy bien. ¿Se escucha entrecortado? Es muy bajito, licenciado. No le haga caso, Licen, se escucha bien. Su señal siempre es de mi compañera. Bien. No, hace rato se ¿Cómo me escuchaba escuchan ahora, jóvenes? rato. Ahora está bien. ¿Cómo me escuchan? Ok, perfecto. Perfecto. Bien, mientras se van conectando, ya tengo una mayoría de casi 30 ahí. Voy a compartir pantalla para que vayamos revisando el PGO, que va a ser subido también a la plataforma Moodle para que ustedes vayan haciendo seguimiento de los temas que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces, conforme vayamos avanzando tema por tema, jóvenes, vamos a ir revisando y reforzando también con el Código Civil. Por eso les decía que de primera mano, como su Biblia, cada clase que tengamos civil, ustedes tienen que estar con el Código Civil en la mano. ¿Ok? Bien. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos revisar el PGO. ¿Dónde está el PGO? Aquí está. Perfecto. Vamos a ver en este momento. Bien. Sigan admitiéndose, chicos. Bien. A ver. Después de hacer una retrospección, una retroalimentación de los temas que ustedes han podido avanzar en Derecho Civil 1 y donde vamos a establecer que, reitero, como hace un momento, en Derecho Civil 1 han visto todos los derechos innatos a la persona, todo aquello que corresponde y se reconoce a la persona, ¿cierto? Han visto el nombre, el domicilio, el estado civil, la ciudadanía, la nacionalidad. ¿Qué más han visto? Han visto el nacimiento, el comienzo de la personalidad, han visto la premoriencia, la comoriencia, la presunción de ausencia, la presunción de muerte, cuáles son las características, qué requisitos concurren, han visto las asociaciones de hecho y todo lo demás, ¿sí? Prácticamente, tomando en cuenta el Código Civil, lo que han revisado es del artículo 1 al artículo 73 o 74, ¿cierto? ¿Eso es lo que han visto o estoy equivocado? ¿Quién me contesta? ¿O qué más han visto? No me estoy acordando. Todo lo que ha mencionado, doctor. Y ustedes han podido ver que en el conjunto, en ese conjunto que se llama derecho civil, conjunto de normas jurídicas,
El primer cuadrante son personas, los derechos personales, y el segundo cuadrante está compuesto por los derechos reales. Eso es lo que vamos a ver en esta materia este semestre. ¿Cuáles son los temas en los que vamos a dividir? ¿No? Clasificación de los derechos reales. Vamos a ver en qué figuras o institutos jurídicos está la clasificación de los derechos reales. ¿Ya? A ver, voy a ver el tema de... Creo que se ha borrado, porque aquí no hay... Doctor, estaríamos hablando entonces que empezamos como que desde el artículo 75 con bienes inmuebles. Exactamente, porque ustedes en Derecho Civil 1 han visto todo lo que es derechos innatos a la persona y ahora vamos a ver ese vínculo que existe entre la persona y el bien o los bienes. ¿Ya? Vamos a ver, y se ha desconfigurado el juego que estaba terminando, pero no hay ningún problema. Vamos a ver la clasificación de los derechos reales y en esta clasificación vamos a empezar desde aprender a conceptualizar y definir qué es un bien, para básicamente formar la definición de lo que son los derechos reales. ¿Ya? Pero al mismo tiempo vamos a diferenciar si es lo mismo bien que cosa, o cosa es lo mismo que bien. Porque cuando ustedes vayan revisando el Código Civil, ¿ya? El Código Civil, se van a dar cuenta que la redacción del Código Civil utiliza indistintamente los términos cosa o el término bien. Lo utiliza indistintamente. Y doctrinal y teóricamente sí existe una diferencia entre lo que es bien y entre lo que es cosa. ¿Listo? Una vez definida y diferenciada lo que es bien y lo que es cosa, vamos a entrar a clasificar estos bienes. Por ejemplo, vamos a ver los bienes muebles, vamos a ver los bienes inmuebles, vamos a ver los bienes consumibles, los bienes no consumibles, bienes fungibles, bienes no fungibles, vamos a ver bienes principales, bienes accesorios, vamos a ver bienes divisibles, bienes indivisibles, vamos a ver por la característica de a quién pertenecen, vamos a ver bienes de dominio público, vamos a ver bienes de dominio privado, y así, secuencialmente, todos los bienes. Esto nos va a servir para que posteriormente ingresemos a un segundo tema que es el patrimonio, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuántas clases de patrimonio hay? ¿De qué tipo de bienes está conformado el patrimonio? ¿Listo? Y quiénes son los titulares de los distintos patrimonios que vamos a conocer. Patrimonio familiar, patrimonio personal, patrimonio matrimonial y todo lo demás. Ese tema, secuencialmente avanzado, nos va a servir para conocer la figura jurídica llamada posesión. Vamos a definir qué es la posesión, lo vamos a concordar con el Código Civil, vamos a encontrar sus características, vamos a establecer cuáles son los requisitos que debemos tomar en cuenta para establecer qué es una posesión. ¿Será lo mismo que ocupación? ¿Procederá con la posesión una usucapión de bien mueble o bien inmueble? Cada una de esas diferencias las vamos a determinar, por así decirlo. La posesión, conforme el artículo 87 del Código Civil, por así decirlo, establece que es la potestad que tiene una persona para poder usar y gozar un determinado bien. Usar y gozar un determinado bien. ¿Ya? Y dentro de la posesión vamos a ver los elementos que lo configuran, que van a ser el corpus y el animus, es decir, el cuerpo, la materia y la intención del animus.
Vamos a ver qué pasa cuando estos dos elementos no concurren en la ocupación o en la posesión de un bien. Vamos a ver de qué manera la posesión nos puede servir con la continuidad de años para poder promover una usucapión decenal, una usucapión quinquenal o una usucapión trienal. ¿Ya? Para que configurado ese tema podamos ver más adelante de lo que tanto se habla, que es la usucapión. ¿Cuándo procede una usucapión de un bien inmueble? ¿Cuándo procede una usucapión de un bien inmueble sujeto a registro? ¿Cuándo procede una usucapión de bienes no sujetos a registro? ¿Cuál es la diferencia de estas usucaciones? Porque eso es lo que ustedes van a ver en la vida profesional. Es muy común hablar de la famosa usucapión. Vamos a conocer todas sus características. Y un pilar fundamental para hablar de usucapión, créanme, es la posesión. La posesión de un bien que debe cumplir esencialmente 4 requisitos. Esa posesión debe ser pacífica. Esa posesión debe ser pública. Esa posesión debe ser continua o ininterrumpida. Y esa posesión debe ser, ¿quién conoce el cuarto requisito? Inequívoca. Entonces, la posesión, el instituto jurídico de la posesión, que lo vamos a analizar a profundidad, nos va a dar la base, el cimiento fundamental para poder como abogados en algún momento determinar si me voy a ir a una usucapión, decenal o extraordinaria se llama, si me puedo ir a una usucapión quinquenal, es decir, de 5 años, o si tratándose de un bien mueble no sujeto a registro, puedo irme por la usucapión trienal, 3 años. Esta misma figura jurídica de la posesión nos va a servir para abordar el próximo tema, que es la propiedad. Ojo, posesión, el artículo 87, poder de hecho que tiene una persona sobre un bien para usar y gozar. Pero cuando veamos el artículo 105 del Código Civil, que habla de la propiedad, el 105 nos va a establecer que esa propiedad es el poder jurídico que tiene una persona. Ya no es un poder de hecho, como la posesión. Es un poder jurídico que tiene una persona sobre un bien para usar, gozar, pero también disponer de ese bien. ¿Sí? Ya hay una clara diferencia que vamos a encontrar con la posesión. En la posesión solo puedo usar y gozar de un bien. En la propiedad puedo usar, puedo gozar, pero también puedo disponer. Y dentro del tema de la propiedad vamos a ver el abuso de derecho, vamos a ver los meros actos de tolerancia, cuándo se debe establecer que existe propiedad, ¿cierto? Cuándo se llama a ciertos actos meramente de tolerancia. ¿Qué es el abuso de derecho? No por ser propietarios con el carácter absoluto, podemos intranquilizar y generar perjuicios a los vecinos. De ahí que vamos a utilizar en esos temas aquello que siempre se maneja. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos y los tuyos terminan donde comienzan los míos. O sea que por muy absoluto que sea el derecho de propiedad, hay una limitante que como propietario también me pone un obstáculo ahí para no perjudicar el derecho y los intereses de otra persona en relación a los derechos que pueda tener. Definida que sea la propiedad con toda la connotación y los presupuestos legales que la ley establece, vamos a empezar a clasificar los derechos reales por el uso, disfrute y posesión de los bienes. Ustedes han escuchado seguramente hablar de un famoso usufructo. Es un derecho real de uso y disfrute el usufructo. Viene de usos y viene de frutos. Usar y disfrutar de un bien ajeno, ojo, de un bien ajeno, pero es un derecho real sobre cosa ajena, de uso y de disfrute. Los vamos a conocer, cuáles son los requisitos, cómo se debe presentar, cómo se registra en derecho real, los vamos a conocer. Vamos a ver la famosa servidumbre, que han debido escuchar también,
¿Qué es la servidumbre? Viene de service y viene de dumbre, costumbre. Vamos a conocer a los sujetos de la servidumbre: fundo sirviente, fundo dominante, servidumbres de paso, servidumbres de acueducto, servidumbres, toda la clasificación del derecho real de servidumbre que está dentro de la gran clasificación de derechos reales sobre cosa ajena, porque disfruto de un bien que es ajeno. Y lo disfruto como si fuera el verdadero propietario. Después vamos a conocer la famosa pignoración. ¿Qué será la pignoración? Dentro de la pignoración vamos a conocer qué es la prenda, qué es el antícresis, llamado también anticrético, pero como derecho real de garantía. ¿Ya? Porque el anticrético también está en civil 4 como contrato. En derechos reales lo vamos a conocer como un derecho real de garantía. Vamos a conocer también en el avance de la materia qué es la Oficina de Derechos Reales, qué es lo que se registra en derechos reales, qué es un folio real. Como abogados, ¿qué documentos debemos revisar antes de hacer un contrato de venta, antes de hacer un contrato de alquiler, antes de hacer un contrato de anticrédito o cualquier otro contrato donde tengan que ver bienes? Lo vamos a hacer. Vamos a conocer qué es la matrícula computarizada, cuántos dígitos tiene esta matrícula, de cuántas columnas está formado un folio real para poder hacer el análisis correspondiente, de qué es el antecedente dominial, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué son los asientos A en el folio real, los asientos B y los asientos C? ¿Por qué se registra un inmueble en derechos reales con la fecha, la hora, los minutos y los segundos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto de proceder con ese registro? Vamos a conocer qué es la hipoteca sobre derechos reales. Vamos a ver cuántas clases de hipoteca existen, por decir judicial, voluntaria, legal, cómo se hace cada una de ellas, cómo se graba en derechos reales, cómo se inscribe y cómo se levanta o se cancela también esa grabación, o esa carga, como llamamos, o gravamen, como llamamos. ¿Cierto? Vamos a ir conociendo también los primeros pincelazos de lo que van a ser las obligaciones, es decir, el próximo Derecho Civil 3. Todos estos temas, chicos, que van a estar y están insertos en el PGO, ¿sí?, son la base fundamental junto al Derecho Civil 1 personas para determinar que esta persona tiene un vínculo sobre un bien, tiene dominio sobre este bien, y que todo lo que vaya a adquirir en el ejercicio de sus derechos como persona se va a llamar derechos reales. La persona es quien ejerce dominio y titularidad sobre un bien, no el bien ejerce dominio o titularidad sobre una persona. Toda la clasificación de bienes que vayamos a ver, las vamos a saber definir. De pronto avanzaremos qué son los bienes consumibles. Y de pronto diremos, son todos aquellos bienes que con el primer uso que se hace de ellos desaparecen. A diferencia de los bienes no consumibles, que son aquellos que con el primer uso que se hace de ellos no desaparecen. ¿Cuáles son los bienes divisibles e indivisibles? Por ahí se me ocurre preguntarles y a ver quién me contesta. Tribuna abierta. ¿Un billete de 100 bolivianos es un bien divisible o es indivisible? Es un bien divisible. ¿Sí? ¿Puedo agarrar este billete, dividirlo entre dos y repartirme? No de esa forma, pero sí es un bien divisible si ese billete está, por decirle, en moneda fraccionada, Ah, muy son bien. ahí sí divisible, pero el objeto, o sea, el billete en sí, como materia, no es Ah, divisible. porque es un bien divisible, muy bien, ¿sí? Pero debe ser fraccionado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo voy a determinar si un bien es divisible o no? Si yo agarro un billete de 100
y sobre texto de dividir materialmente lo rompo o lo parto, como decimos popularmente, ¿tiene valor o no tiene valor? Pierde su valor. Pierde su valor, ¿cierto? Pierde. Le estoy quitando la esencia sobre texto de dividir, ¿cierto? Ah, pero sí puedo fraccionar. Si ese billete de 100 lo fracciono en 2 de 50, entonces sí puedo dividir. Y en ese momento pertenece a la categoría de bienes divisibles. ¿Se dan cuenta? Un cuadro, a ver, Luis XV, una pintura de Luis XV, ¿será un bien divisible o indivisible? ¿Qué creen? ¿Cómo, doctor? Indivisible. Tengo una pintura, un cuadro, ¿sí? Luis XV, de la época de Luis XV. ¿Ese cuadro será un bien divisible o indivisible? Sería un cuadro indivisible. Indivisible, doctor. Claro, porque si yo divido ese cuadro, ¿sí? Pierde su esencia, pierde su objeto y pierde su valor. Ahí voy a determinar qué bienes son divisibles y qué bienes no son divisibles. La definición de los bienes indivisibles va a ser clarísima. Son todos aquellos bienes que, si materialmente son divididos, pierden su esencia, objeto y valor. En resumen, no sirven para nada. ¿Sí o no? Un automóvil, ¿será un bien divisible? No, doctor, sería indivisible. Claro, ¿Y un terrenito, doctor? porque si le digo, Pero, doctor, pero a ver, con el volante, y yo me quedo con la parte de atrás, ¿ha perdido su utilidad o no ha perdido su utilidad? sí pierde su utilidad, pero es un bien que no es divisible en lo que es materia, pero en lo que es contenido, doctor, en un caso, decir, un ejemplo que se me viene a la cabeza, en un divorcio, ese auto era un bien de una familia. Entonces, en el momento del divorcio, este auto a la venta. Entonces, el auto se vuelve algo divisible. ¿Por qué? Porque este auto se va a dividir en dos. Ya. No en materia, pero sí El en lo ejemplo, económico. el ejemplo está bien, pero si te has dado cuenta, para volver divisible ese auto, has pasado por varios procesos, ¿cierto? Exacto. Has pasado por varios procesos. Entonces, a momento de distribuirse la venta del automóvil, ya no estamos hablando del automóvil como bien, estamos hablando del dinero fruto de la venta de un automóvil. ¿Te das cuenta? Además, muy bien el ejemplo. El momento que un bien sea parte y fruto de una relación matrimonial, ya se está clasificando en un tipo de bien. Se llaman bienes gananciales. Por tanto, divisibles entre esposa y esposo. ¿Se dan cuenta? Y lo contrario a los bienes gananciales son los bienes patrimoniales. Todos aquellos bienes que pertenecen únicamente a su titular, a una persona. Los bienes gananciales se generan a partir del matrimonio. Todos aquellos bienes, dice el derecho de familia, que sean adquiridos a partir del matrimonio son considerados bienes gananciales. Por tanto, pertenecen a ambos esposos en igualdad de acciones. ¿Se dan cuenta? Pero un automóvil, como bien, independientemente de no ser el matrimonio, no es un bien divisible. Porque no le voy a decir, Lidia, para vos el volante y para mí la parte de atrás. Le he quitado la utilidad, le he quitado la esencia. Eso nos va a ayudar a entender. Estamos ejemplificando nada más con un pantallazo cuando un bien recibe determinada clasificación. ¿Sí? Y la verdad, para hacer una primera clase, quiero que sea así, chicos. Quiero que
opinen, quiero que viertan su criterio, quiero que pregunten, quiero que puedan emitir su posición, así como lo ha hecho Marcelo, así como lo ha hecho, creo que Álvaro, y así también como lo ha hecho Lidia. Según yo, ¿no? Según mi criterio, podría ser esto, esto y esto, y estamos acá para eso. Nos vamos a ir al mataburros, todos. Veremos qué dice el Código Civil, incluido mi persona. ¿Por qué? Porque es con esos chicos que en la vida profesional vamos a trabajar. ¿Sí? Es con eso que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a ver todo ese contenido del plan global. Vamos a hacer hermenéuticas como este, de pronto prácticas, con ejercicios de análisis de casos para que ustedes puedan determinar, como abogados, qué sugerencia, criterio o asesoría legal puedan determinar. Porque ustedes saben... Doctor, una consulta. Sí, adelante. Más o menos vamos a llegar hasta el artículo 290. Sí, el segundo libro de Reales está a partir del artículo 74 al 290. Del 291 al 449 está obligaciones, del 450 hasta el 999 está contratos, y del artículo 1000 hacia adelante está sucesiones. Ese va a ser el acápite que vamos a abordar. ¿Ok? Doctor, una consultita. Sí. ¿Algún libro que vamos a llevar para podernos ir basando o solamente con el código? Habilito el código porque a plataforma Moodle yo voy a subir un texto digital. ¿Ya? Ok, doctor. Ya. Bien, ahora chicos, por favor, en una hoja blanca, sin nombre, me van a... voy a trabajar con pizarra acá en este momento para mostrarles. Por favor, vamos a establecer, como ya saben ustedes, la prueba diagnóstica. ¿Ya? Vamos a empezar acá, por favor, como título, prueba diagnóstica. ¿Sí? ¿Ya? Y abajo vamos a establecer Lo hacemos en una hoja Word. En una hoja, no, en una hoja a mano, en una hoja de cuaderno. Lo que van a hacer es, les voy a dictar las preguntas, las apuntan, me las contestan, posteriormente les sacan una foto y me lo van a mandar un correo que yo les voy a mandar ahorita al WhatsApp y al chat. ¿Listo? Así, todo centralizado, ¿no? Derecho civil 1, o mejor dicho, derecho civil 2, y me las van a mandar. ¿Ok? Sin nombre, por favor. Sin nombre, ustedes saben. Bien. Primera pregunta. ¿Qué entiende? Señale qué entiende por bien. ¿Qué entiende? ¿Podría repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir, por favor? Señale qué entiende por bien. Segunda pregunta. Defina lo que entiende por posesión. Defina lo que entiende por posesión. Tercera pregunta. ¿Qué es la propiedad?
En sus palabras, por favor, chicos, no amerita revisar ningún texto, ninguna página ni nada. Ya necesito medir, necesito saber cómo estamos. ¿Qué es ¿Se podría volver a repetir la pregunta 3, por favor? ¿Qué es la propiedad? Cuatro. Mencione qué es la hipoteca. Mencione qué es la hipoteca. Una consultita, doctor. La hipoteca es diferente a gravamen, ¿no? Sí, en algún momento. En derechos reales es un derecho real de garantía. Pero en sus palabras, chicos, es una prueba diagnóstica, por favor. No se desesperen en tratar de buscar el código, algún texto o en Google, nada. Lo que ustedes entiendan, eso me va a servir a mí para reforzar el suministro, ¿ya? Ya, gracias, doctor. 5. ¿Qué entiende por usufructo? ¿Qué entiende por usufructo? 6. ¿Qué es un bien inmueble? ¿Qué es un bien inmueble? 7. Defina qué son los derechos reales. Defina qué son los derechos reales. Esas 7 preguntas, por favor, chicos, en sus palabras, lo que ustedes crean que deben de escribir. Es una prueba diagnóstica que nos sirve para poder medir y darnos las pautas para poder iniciar el avance de materia reforzando algunos aspectos. ¿Estamos? Sean sinceros con ustedes mismos. Una pregunta, Lisa. Sí. Si no sabemos las respuestas, ¿lo dejamos en blanco? Me la dejan en blanco, no hay ningún problema. Quienes consideran haber terminado el examen, me lo sacan una fotito. Ahorita en el chat del Zoom les voy a poner el correo y también en el WhatsApp. Y me lo mandan ahí, por favor. ¿Ya? Vayan trabajando entonces. Lo que saben, saben. Lo que no se acuerdan o no les es familiar, simple y llanamente no saben. No se preocupen. No hay puntaje, no hay nombre, ni hay nada. ¿Ok? Acabo de mandarles al chat del Zoom el correo electrónico y en este momento les voy a mandar también al grupo de WhatsApp. Doctor, una consultita. La primera pregunta se está hablando de algún terreno o algo así, ¿no? De un objeto, ¿no? Doctor, si tú solamente es lo que entiendes por un bien. Bien, así de manera general, bien. Tómenlo como un objeto. ¿Qué es un bien? ¿Cómo podrían definir ustedes a un bien? ¿Listo? ¿Qué es un bien como objeto? Nada más. Listo, les he mandado al grupo de WhatsApp el correo y también en el grupo de chat del Zoom está.
Si acaso terminamos, chicos, la segunda sesión en relación a la grabación, no se preocupen. Por favor, termínenme la prueba diagnóstica, una fotito y me la mandan al correo que les he suscrito ya. ¿Ok? En todo caso, estaríamos terminando la clase y desde la próxima, por favor, ya con sus códigos a mano, que imagino que lo tienen, es nuestra herramienta de trabajo, empezamos el avance ya de materia, que tenemos que bastante amplio es el contenido del PGO y seguramente va a haber repasos, seguramente va a haber retroalimentaciones, cosa de que tengamos todo el material respectivo para un primer parcial, para un segundo parcial y para un final. ¿Ya? Por favor, siempre voy a dar la holgura de los 10 minutos para empezar la clase. Está programada a las 18:30, pero tenemos 10 minutos. Cosa de que no estemos pendientes si empezamos 18:30 o 18:40. Vamos a empezar 18:40. ¿Ya? Por favor, tomen sus recados. Doctor, una consulta. En cuestión lo que dice defina qué son los derechos reales, ponemos lo que es la finalidad, ¿no? De Sí. ¿Qué consideran que es lo esa de... institución. Sí, exactamente. Su criterio, chicos, no se preocupen. Es nuestra primera clase y deseo saber, tener un diagnóstico para poder planificar también ya el avance de materia. ¿Ya? Miren, estamos llegando al final de la segunda sesión, muy rápida. Les vuelvo a reiterar, no se preocupen, pero sí, por favor, termínenme la prueba diagnóstica, sáquenle la fotito con el móvil y mándenme el correo que les he señalado. ¿Estamos? Estaríamos entonces conectándonos la próxima clase, que es el día viernes. ¿Estoy bien? Sí, el día viernes, para poder ya dar inicio al avance de materia. A ver, tengo... Ah, no, sí, es el día viernes a primera hora. ¿Ya? Entonces, muy agradecido por su asistencia. 40 y tantos alumnos me parece maravilloso para hacer la primera clase. Y nos estaríamos conectando el día viernes a las 18:40. ¿Está bien? No se olviden, por favor, de enviarme sus trabajos. Tengo en este momento 40 en línea y tengo que tener las 40 evidencias en el correo. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos el día viernes. ¿Ok? Buenas noches, Lice. Buenas noches.